rápidamente, que no sé si alguno de los hechos que yo mencione o de las situaciones cambiaron en la mañana. Por ejemplo, cuando venía en el coche hablaban de que un juez revocó la orden de Donald Trump sobre la expulsión de los ciudadanos de 7 países. Bueno, Trump es impredecible y él se enorgullece de que tiene esa cualidad, pero hay que tomarlo en cuenta a pesar de que pues tiene actitudes muy desconcertantes, pero por lo pronto es el presidente del país más poderoso del mundo. Yo llevo mucho tiempo analizando lo que pasa en la economía de México. Cada vez veo que el entorno es más complicado y más complicado. Bueno, es que el mundo ha cambiado, el ambiente en la economía internacional es verdaderamente muy difícil desde el punto de vista económico. La economía mundial, sobre todo por ejemplo la europea, prácticamente ha estado estancada. Estados Unidos es prácticamente también el único país que ha tenido un repunte, una recuperación después de la crisis financiera del 2008-2009, que es considerada como la crisis más profunda después de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Yo podría hablar del gran número de población que tenemos ahorita. Somos 120 millones, de la ingobernabilidad que existe, del predominio de los grupos de la delincuencia organizada. Todo esto ha cambiado el panorama y yo diría que lo ha hecho más complejo para superar. El entorno económico de México empezó a complicarse en los meses previos al ascenso de Trump a la presidencia, porque la posibilidad de que subiera a la presidencia se consideraba remota, pero sí creó inquietud y expectativas de qué iba a suceder. Pero 2015 y 2016 para México el panorama fue muy difícil, porque los mercados mundiales ya arrastraban una serie de problemas. Nunca, podríamos decir, superaron las secuencias de la crisis de 2008-2009, que fue muy profunda, y los mercados mostraron mucha inestabilidad y eso complicó los movimientos de inversión, el comercio, y por lo demás Estados Unidos, ya una vez recuperado, creo que se demoró mucho tiempo en regular lo que se llama su política monetaria. Estados Unidos, para salir de su problemática, emitió, vamos a llamarlo así para que me entiendan, dinero para que esto reanimara a la economía. Entonces, la economía, sorprendentemente en Estados Unidos, reaccionó, pero al mismo tiempo, durante varios años, se dejaron las tasas de interés prácticamente en cero. Entonces, también hubo mucha incertidumbre de que una vez que Estados Unidos fue retirando todos esos recursos, tendrían que subir las tasas de interés. Y esto es una cosa fundamental, porque es el costo del dinero. Si suben las tasas de interés, sube el costo del financiamiento, sube el costo de la inversión. Entonces, pues apenas este año
subió ligeramente la Reserva Federal las tasas de interés, pero durante mucho tiempo se mantuvo esa expectativa y los inversionistas pospusieron sus inversiones. Y México particularmente se vio afectado porque pues, hubo una baja sensible de los precios del petróleo. El petróleo hasta hace 2 años significaban alrededor del 30% de los ingresos del gobierno. Es una cantidad muy significativa. Entonces, imagínense, el petróleo llegó a cotizar la mezcla mexicana. Se habla de la mezcla porque es el petróleo ligero y un petróleo pesado, que no, el petróleo pesado no lo compran muchos países porque no es susceptible de usarse en muchos procesos productivos. Por eso siempre el precio de la mezcla mexicana ha estado por debajo del petróleo, digamos, de Estados Unidos o de Europa. Pero este año, a principio, el primer trimestre, llegó a cotizar a menos de $20. Entonces esto tuvo un impacto muy fuerte porque el gobierno de México no tuvo suficiente liquidez para su gasto, entonces tuvo que reducir su gasto, y si lo redujo, pues eso afectó la actividad económica directa, aunque el gobierno no es el principal agente de la economía, sino las empresas, pues esto tuvo un efecto en cadena. Por lo demás, también el mundo en 2015-2016 afectó mucho a los mercados financieros toda la problemática que se dio en el Medio Oriente, la guerra se ha acentuado, se ha extendido, los atentados, todo eso impacta en los mercados y en las decisiones de inversión. Pero también, por ejemplo, Rusia pues ha creado mucha inquietud porque ha buscado recuperar el liderazgo que tuvo cuando era la URSS, y pues hace 2 años invadió Ucrania, se apoderó de Crimea, sigue alentando a los grupos prorrusos en Crimea, y bueno, se ha vuelto una fuerza que crea inquietud en el mundo, tiene una gran influencia en el Medio Oriente. Realmente Siria, en buena medida Bashar se mantiene porque Rusia tiene una base allí, Rusia e Irán les provee de armas, de financiamiento. Entonces, pues la situación geopolítica en el mundo ha sido muy difícil, pero, por ejemplo, China también ha complicado el asunto, porque China en los mares del sur ha pretendido tener su hegemonía, Estados Unidos lo ha retado. Entonces creo que otra vez estamos en un ambiente que se había superado a finales de los 80s, que era el de la Guerra Fría. Entonces el entorno en la parte internacional es un obstáculo para que las economías se recuperen, y particularmente la de México, porque no hay certidumbre de que Europa pueda solucionar sus problemas. Al contrario, existe una tendencia de nacionalismo exacerbado, inexplicable. Gran Bretaña se salió, bueno, está en proceso de salirse de la Unión Europea. Entonces, esto también está afectando, porque hay otros países que se quieren salir,
Y yo creo que es una decisión equivocada porque la globalización ha permitido la integración de los mercados, ha hecho más eficientes los procesos, pero también con la integración, y esto es a nivel mundial, se han facilitado los grandes movimientos migratorios dentro de la propia Europa, digamos de la Europa del Este al resto de Europa, y obviamente de los países del Medio Oriente, de África, y pues esto ha, sin quererlo justificar, pues ha creado un choque de culturas, porque los migrantes, la mayoría musulmanes, no todos son terroristas, pero aunque no sean terroristas, hay una tendencia a no integrarse a la cultura occidental, y bueno, y entonces esto a su vez ha traído un problema donde nunca se ha podido borrar a los grupos fascistas que han aprovechado esta situación pues con ideas racistas y han logrado tener preponderancia en varios gobiernos de Europa. Inclusive en Francia es muy posible que Le Pen, que es un partido de extrema derecha, pueda ganar las elecciones. En el Parlamento Europeo tienen representación estos partidos. En Austria estuvo a punto de ganar partidos nacionalistas, y en Holanda también la situación es similar. En Alemania propia, donde Merkel, yo creo que con un gran sentimiento de culpa, tuvo mucha tolerancia hacia estos flujos migratorios, pues eso no sé si le va a costar la presidencia, que va a ser las elecciones presidenciales este año, pero también renacieron y se fortalecieron grupos fascistas. Entonces, México tiene una situación que, aunque quisiera resolverla y tuviera los instrumentos, ahorita vamos a analizar un poco cuál es la situación en México, hay un entorno externo que le es adverso, por mucho que quiera hacer, y más ahora con Donald Trump. Hay otro aspecto muy importante, que toda esta situación del petróleo y de la incertidumbre ha tenido en México una devaluación masiva. En los últimos 4 años es 60% del peso. Es primero por la falta de dólares, pero también, fíjense, hay una situación que también mucha gente no la entiende. El peso se había hecho una moneda común en las transacciones internacionales. Muchos países hacían sus operaciones en pesos. Nada más que con toda esta incertidumbre hubo lo que se llama el vuelco hacia sitios seguros para los capitales. No importa que el rendimiento fuera menor, como en México, en otros países en desarrollo, dan mayores tasas de interés porque el riesgo es mayor. Esto es una verdad de perogrullo. Entonces, también fuimos víctimas de esa fortaleza del peso en los mercados internacionales, que cuando se vino toda esta época de incertidumbre, pues los inversionistas sacaron sus dólares de México para cubrir compromisos en otros lugares de gente que trasladó su capital de Europa, del mismo Estados Unidos, y bueno, se deshizo de pesos. Entonces, pues México ha sido líder en el mundo en
la devaluación. Ahora con el gasolinazo pues se habla de una inflación mayor, pero yo creo que la inflación real es una cosa que hay discusión, que los ponderadores para medir la inflación están equivocados. Yo creo que la inflación es mucho más alta de lo que realmente se refleja, se reporta en los índices. Bueno, no sé, yo sí soy medio amo de casa, y la verdad ir al supermercado, pues comprar fruta, verduras, es inalcanzable. No subieron 5%, ¿no? También estas situaciones, cuando hay incertidumbre, pues hay muchos movimientos especulativos. En los mercados de Chicago hay operaciones diarias en pesos, donde pues se mueven dineros, se mueven pesos, compra-venta para tener ganancias especulativas, y eso también nos ha afectado. Otro aspecto, pues este aumento de las tasas de interés en el mundo, la mayor inflación, la inflación provoca que para retener el capital en el país hay que pagar mayores tasas de interés, y pues lo hemos visto sobre todo este año, han aumentado significativamente. Y claro, mucha gente, los inversionistas con mayores costos para su inversión, pues por el momento han detenido sus inversiones. Y además este factor de incertidumbre de qué va a pasar en la relación México-Estados Unidos también ha frenado muchas inversiones. Por lo demás, México pues, se ha vuelto un lugar para muchos inversionistas muy riesgoso. Pues yo creo que a veces toda esta violencia del narcotráfico pues, ni en Siria se da, digo, son cosas pavorosas. La gente abre un negocio en la colonia Roma, un restaurante, y a la semana ya están ahí extorsionándolo. Pues todos aquí estamos siendo víctimas de la violencia. En las telecomunicaciones, bueno, ha habido un cambio radical. El mundo se está moviendo con el conocimiento, y en las telecomunicaciones se aplica la informática, el conocimiento, y esto es básico, pues porque también había existido un monopolio, pero ahí se ha avanzado, han entrado empresas extranjeras, nacionales, y creo que ahí sí de inmediato se ha visto una reducción importante en los precios en las telecomunicaciones. La reforma educativa, pues sí, ha sido un cambio muy profundo, y yo creo que la cuestión educativa es uno de los problemas tan importantes como la corrupción y el crecimiento económico. Pero hace poco salieron los resultados de lo que se llama la prueba PISA de educación, que la promueve la organización, la OECD, y mide las capacidades de los alumnos, no sé, creo que en un universo, creo que como de 30 millones de jóvenes en 3 áreas básicas, en matemáticas, en literatura, no me acuerdo la otra, pero los estudiantes mexicanos están reprobados. Entonces, si estamos en el mundo, en una economía del conocimiento, la gente no tiene las habilidades para los nuevos sistemas de producción. Esa es una de las cosas que no quieren, o se hace que no entiende Trump. En Estados Unidos se han perdido millones de empleos, no porque, como ellos dicen, se lo hemos robado nosotros,
o China. Más bien la robotización y la automatización ha cerrado esos empleos, porque desde los 50 que ha empezado a desarrollarse intensamente la tecnología, que ha avanzado a grandes pasos, la industria manufacturera en Estados Unidos ha crecido como 600%, y en cambio el empleo en la industria manufacturera ha bajado, pero tiene que ver más con el problema de cómo se están haciendo los procesos. Pero yo voy más atrás. México tiene problemas muy serios que no ha podido resolver. La economía mexicana, ¿cuánto ha crecido en los últimos 20 años? En promedio, cada 2%. Eso es exiguo el crecimiento. México, para poder absorber a la población de jóvenes que cada año se incorpora a la actividad productiva, se incorpora, no quiere decir que necesariamente encuentra trabajo, necesita por lo menos crecer 4 o 5%. Como no crece a ese ritmo, pues hay mucha economía informal, pues gente que está vendiendo en la calle, y esa gente no aporta nada a la economía, porque si los quitan no le pasa nada a la economía. Otro problema muy grande es la inequitativa distribución de la riqueza. Este país, con rascacielos, con una industria automotriz muy desarrollada, también ya ha entrado a la era del desarrollo de la industria aeronáutica. En Querétaro hay un conglomerado que está desarrollándose en este aspecto. Bueno, pues de toda la población, más de la mitad es gente pobre. Entonces, si nosotros hablamos de que México tiene un mercado de 120 millones, pues es una figura retórica, porque no todos tienen poder adquisitivo. Y segundo, de esos pobres, la mitad viven en niveles sobreviven de subsistencia, viven en la pobreza extrema. Entonces, este es un país que, bueno, antes se llamaban subdesarrollados. Verdaderamente, no sé si ustedes perciben, pero cada día en las calles y hasta en las poblaciones pequeñas, cuánta gente está vendiendo cualquier cosa. Muchos también están en la economía informal, en las bandas criminales. Bueno, esas producen muchos ingresos. Entonces, y ahora que están subiendo las tasas de interés en México y en el mundo, pues lo que se llama el servicio de la deuda, los intereses, pues van a seguir subiendo. Ahora, el otro problema para las finanzas públicas es que siempre somos los mismos a los que nos cobran impuestos. Hay una gran evasión de impuestos. Entonces, pues si no hay una reforma verdaderamente que incorpore a toda la gente que tiene que pagar impuestos o que ya está y está evadiendo de muchas formas, nunca, ni con préstamos, va a poder tener una posición cómoda para destinar mayores recursos al desarrollo de la economía. Otro aspecto en México que crea mucha incertidumbre es lo que se llama ausencia de un Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el gobierno ha perdido el control de la gobernabilidad. Hay muchas zonas, no sé qué parte del país, donde quien manda ahí es las organizaciones criminales.
si no, y esto es, se agarran a narcotraficantes, pero hay impunidad. Hay otro aspecto, miren, situaciones como la que vive México hacen que los recursos se concentren más en ciertos grupos de alto ingreso de la población, y ellos pues dominan todas las partes, una gran parte de la economía, en todos sus procesos. Es una economía muy concentrada. No sé, creo que a quien le comentaba ahorita, bueno, si la economía crece 2%, yo siempre hago alusión a que la economía de Slim y otras 20 empresas es la que crece, pero las pequeñas empresas cada vez están desapareciendo. Entonces, vivimos realmente en una economía de monopolios, de monopsonios. Monopsonios son los que dominan las diferentes etapas de la producción. Entonces, ¿qué ha sucedido además? Si el gobierno no invierte en infraestructura, pues hay un deterioro tremendo en la infraestructura del país. Simplemente hay que ver las ciudades, están deshechas, se carece de agua, de electricidad, basura, en fin. Y en materia de salud, bueno, pues a veces ya va uno en los hospitales públicos y le ponen un curita porque no tienen ni medicamentos, difieren operaciones. Yo sé de gente con la que platico, trabajadores, casos verdaderamente dramáticos. El problema de la gente de la tercera edad es patético. A mí siempre me han calificado de pesimista. En los economistas hay otro chiste, dice que un pesimista es un optimista bien informado. Créanme que yo llevo, no sé si más de 30 años analizando esta situación y, por ejemplo, México necesita de un gran liderazgo, necesitamos creer en algo.